Vamos a empezar con Venus. Nos toca el segundo planeta del sistema solar. Venus lo llamamos nuestro gemelo caluroso, pero en realidad es nuestra gemela calurosa, ¿no es cierto? ¿Por qué es nuestra gemela calurosa? Bueno, Venus, primero, para que lo conozcamos, es, como ya les dijimos muchas veces, ya les repetimos muchas veces, Venus es el segundo planeta del sistema solar si los ordenamos en distancia más cercana al Sol. Primero está Mercurio, del cual ya tuvimos una charla espectacular, y luego viene Venus, justo antes de nosotros, entonces también nuestro vecino. Y Venus, como lo vemos aquí, es un planeta que tiene un aspecto medio rojizo, es bien peculiar, aquí lo vemos rotando con una flechita indicando que es el segundo planeta, y Venus recibe su nombre a partir de la diosa romana de el amor. La diosa romana del amor se llamaba Venus. Muchos planetas del sistema solar reciben nombres de deidades griegas o romanas, y en este caso Venus vendría siendo la diosa romana del amor. El nombre de Venus en la mitología griega sería Afrodita. Entonces Venus vendría siendo una planeta, por decirlo así, sería nuestra gemela, porque la Tierra también tiene su nombre a partir de una deidad de la mitología griega o romana, que es Gea, que es la diosa como de la tierra, digamos. Entonces, otra cosa por la cual Venus es muy conocido es porque es el segundo objeto, no solo del sistema solar, sino que Venus también es el segundo objeto más brillante en el cielo que se puede ver a simple vista. El primero, por supuesto, es la Luna, sin contar al Sol, por supuesto. Estamos pensando en un cielo de noche, en un cielo donde tenemos luna, en un cielo donde tenemos estrellas, tenemos cosas, puntitos brillantes en el cielo. Venus vendría siendo el segundo objeto más brillante en el cielo, y por lo mismo uno lo puede observar a simple vista, y por esa razón incluso las civilizaciones antiguas, como los griegos, los pueblos originarios, eran capaces de observarla, seguir sus movimientos y construir. Por ejemplo, los mayas siguieron sus movimientos, los estudiaron junto con los de los otros planetas del sistema solar, y fueron capaces de crear lo que el calendario maya, por decirlo así. Entonces, Venus también es súper conocido por eso, por ser el segundo objeto más brillante en el cielo. Nosotros lo podemos ver a simple vista y podemos reconocer que Venus es ese puntito de ahí, en la noche. Y la otra razón, hay otra razón por la cual Venus brilla mucho, no solamente porque está muy cerca de nosotros, porque es nuestro vecino y porque está también cerca del Sol, sino que Venus tiene una atmósfera que está repleta de nubes, y las nubes reflejan muy bien la luz. Si ustedes se dan cuenta, o sea, si son observadores, en los días donde hay muchas nubes aquí en la Tierra y también hay sol, el sol al iluminar las nubes de repente cuesta verlas un poquito, duelen los ojos un poquito cuando uno mira las nubes, porque esa luz blanca que refleja del sol es muy muy fuerte. Y lo mismo pasa con las nubes de Venus. Las nubes de Venus reciben luz de nuestro sol y también son muy buenas para reflejarla. Y al reflejar esa luz esta y también nos llega parte de esa luz a la Tierra. Y es por eso también que Venus resulta ser tan brillante. Y además de esta particularidad visual sobre Venus, el hecho de reflejar luz y de contenerla bien en sus nubes hace que Venus tenga una atmósfera muy caliente. Ya vamos a ver más adelante todos los efectos que ocurren en la atmósfera de Venus para que Venus sea tan caliente, para que tenga tantas nubes también. Entonces vamos a responder la primera pregunta que nos surge de esta charla, porque nosotros mencionamos que Venus es nuestra gemela y es nuestra gemela calurosa. Pero primero, ¿por qué es nuestra gemela? Bueno, vamos a verlo. Cuando comparamos a Venus con la Tierra, ya lo dijo Teresa en la charla anterior, en cuanto a tamaño, Venus es muy, muy parecida a la Tierra, tienen un tamaño muy, muy similar. De hecho, aquí, si las vemos, en la imagen que les estoy mostrando, tenemos unas líneas blancas que delimitan el polo norte con el polo sur de los planetas, y vemos que a Venus le falta un poquitito para alcanzar a ser justo como la Tierra. Si los ponemos como en un sándwich, vamos a ver que se nos inclina un poquito el pan por el lado de Venus, porque ahí nos falta planeta, ¿no es cierto? Y no solamente Venus es muy parecida a la Tierra en tamaño,
sino que también en su composición. Cuando nosotros abrimos el planeta, bueno, nosotros no lo podemos abrir, imaginemos que abrimos el planeta como si fuera una fruta, como si fuera una naranja, por ejemplo, y le sacamos un gajo y vemos el planeta por dentro, vemos que el planeta Venus tiene una composición muy similar a la de la Tierra. Venus posee una corteza, que sería la capa más exterior y que sería la más sólida, que es donde de hecho nosotros en la Tierra vivimos, más arriba en la superficie. Venus también posee esa capa dura y más firme que se llama corteza. Luego de la corteza más adentro viene el manto, que está compuesto por muchos metales. También un poco, esta etapa del planeta también es sólida, digamos. Y luego del manto, mucho más adentro, se encuentra el núcleo. Y el núcleo del planeta también se puede encontrar en estado más líquido. Aquí empieza a cambiar el estado de la materia. Y también es muy densa en metales, sobre todo el hierro. Y la única diferencia que existe entre la composición interna de Venus y la Tierra es que la Tierra posee otro subnúcleo que es líquido, ese ya es líquido, que está compuesto de hierro también, y es el responsable de que de hecho exista un campo magnético como el que tenemos en la Tierra hoy en día. Venus, al tener este núcleo de metal y líquido, también posee un campo magnético, pero es mucho más débil al de la Tierra, y esa sería como una de las grandes diferencias entre los planetas en cuanto a composición de su estructura interna, por decirlo así. Seguimos entonces con curiosidades sobre Venus y cómo la comparamos con la Tierra. Bueno, aquí yo les estoy mostrando cómo gira Venus comparado a la Tierra, y resulta que en su momento, cuando los astrónomos miraban Venus y se dieron cuenta y midieron su rotación, se dieron cuenta de que Venus giraba hacia el otro lado. Y eso es muy extraño porque todos los planetas del sistema solar giran como la Tierra, como la vemos a la derecha, como hacia la derecha, digamos, como en el sentido antihorario, en el sentido contrario a las manecitas del reloj, pero Venus gira con las manecitas del reloj, gira hacia la izquierda. Y como dijo bien Teresa en la presentación anterior, esto se cree que se debe a que Venus tiene su eje de inclinación completamente girado, completamente dado vuelta. Y se cree que en un inicio Venus tenía esa rotación un poco inclinada, no tan inclinada, pero las fuerzas de marea son las responsables también de influir en esos movimientos. Y aquí les hago un super spoiler, o un adelanto de lo que se viene más adelante, y es que sí, Venus podría haber tenido en el pasado mareas, océanos dentro de en su interior, y eso hubiera causado que esas fuerzas actuaran en el planeta y lo lograran inclinar de manera completamente contraria para que pudiera girar hacia el otro lado, digamos. Y esto es súper, súper, súper curioso, porque si nos ponemos a pensar, acá en la Tierra nosotros tenemos el amanecer y el atardecer debido al movimiento de rotación. Y en Chile en particular, nosotros sabemos que el Sol aparece, se asoma por la derecha, por la cordillera, por la dirección este, y se esconde en el atardecer, en el anochecer, se esconde en el océano. Si nosotros tuviéramos la rotación que tiene Venus, esto sucedería al revés. Nosotros veríamos el amanecer desde el océano y veríamos que el Sol se esconde por la cordillera, algo más o menos lo que pasa en Argentina, digamos, que es el planeta que está al otro lado de la cordillera. Seguimos entonces con otra curiosidad sobre Venus, y es que aquí yo les estoy mostrando una imagen de un submarino bajo el nivel del mar. Imaginémonos 1 kilómetro bajo el nivel del mar, y que estas son condiciones muy, muy extremas aquí en la Tierra. Como dijo bien Teresa en la presentación anterior, hay algo que se llama la presión dentro de los planetas, y la presión depende de qué tan denso es el ambiente en el que uno se encuentra. Uno puede estar en ambientes muy poco densos, como lo son las grandes alturas, como en las alturas arriba de una montaña, por ejemplo, o ambientes muy, muy densos, como en el fondo del mar. Y ahí, en esos ambientes, la presión es muy, muy grande, lo que hace que, por ejemplo, no sé si lo han escuchado, probablemente sí, que los alpinistas o la gente que viaja a esos lugares les cuesta respirar, se sienten mal, se sienten mareados a veces. Y eso pasa porque nuestro cuerpo no está hecho para vivir en esas condiciones. Entonces nosotros nos mantenemos a un nivel de presión
en nuestra superficie. Ese es nuestro ideal para vivir. Pero en Venus, bueno, nosotros, como les decía, si nos encontráramos en bajo el nivel, a 1 kilómetro, por ejemplo, bajo el nivel del mar, nos pasaría algo como esto. Nosotros nos colapsaríamos. Uy, disculpen, el viento está muy fuerte. Colapsaríamos sobre nosotros mismos porque nuestros cuerpos no están hechos para aguantar una presión tan grande. ¿Y qué es lo que tiene que ver esto con Venus? Pues Venus tiene en su atmósfera una cantidad muy densa de componentes químicos y hace que su presión sea también muy alta. Por lo que si nosotros lográramos pararnos en Venus, sentiríamos una presión, una fuerza tan grande sobre nosotros que nos pasaría lo mismo. Nosotros colapsaríamos sobre nosotros mismos y no podríamos ser capaces de vivir. Otra cosa más súper importante que nosotros nos gusta estudiar sobre los planetas es su color y su temperatura. El color de Venus va a depender, como nosotros lo miramos de fuera, va a depender del color de su atmósfera, de sus nubes, porque eso es lo que nosotros primero vemos desde fuera. Y la temperatura va a depender también de la composición química y de cómo Venus interactúa con la luz y la radiación que le llega del Sol. Entonces, hay unos agentes que son los responsables de que Venus tenga cierto color, así como rojizo, así como amarillento, y cierta temperatura. Dichos responsables son estas moléculas que les estoy mostrando aquí, principalmente la de CO2, que nosotros la conocemos bien, que es la del medio aquí arriba, que es el dióxido de carbono, y nosotros la conocemos bien porque nosotros la tenemos aquí en la Tierra, las otras también, por supuesto, pero la CO2 es la responsable de que, la principal responsable del efecto invernadero. Es decir, el efecto invernadero es el cual en el que la composición química de nuestra atmósfera hace que la radiación que llegue del Sol sea contenida en ella y no sea liberada, de modo que nuestro ambiente, nuestro aire, nuestra atmósfera se empieza a calentar cada vez más. Eso hace que Venus, de hecho, llegue a una temperatura de casi aproximadamente 450 o 464 grados Celsius. Es una barbaridad. Esto es, imagínense un día caluroso en la Tierra en donde nosotros lleguemos a los 40 grados Celsius, tenemos mucho calor aquí en Chile, eso es, para nosotros aquí en Chile eso es muchísimo calor. Allá en Venus sería 10 veces eso. Si nos paráramos en Venus tendríamos 10 veces el calor que tenemos ahora en verano aquí en la Tierra. Es una barbaridad, de verdad el planeta está muy caliente y los responsables de eso son estas moléculas que están aquí, principalmente el dióxido de carbono. Y también, como les decía, como estas constituyen casi el 90% de la composición atmosférica de Venus, son también las responsables de reflejar la luz, y la luz que se refleja viene en ese color rojizo porque son estas moléculas las que lo hacen. Ahora, Venus, como vimos, llega a una temperatura muy alta y de hecho esa temperatura es la más alta del sistema solar. Es por eso que Venus es nuestra gemela, ya vimos que era nuestra gemela porque se parece mucho a nosotros, pero es nuestra gemela también calurosa, porque Venus es muy caliente, es el planeta más caliente del sistema solar. ¿Y por qué uno se preguntaría por qué, por ejemplo, Mercurio no es más caliente que Venus si Mercurio está aún más cerca del Sol que Venus? Y eso pasa, como le dijo Teresa en la presentación anterior también, porque Mercurio tiene una atmósfera muy delgadita. La atmósfera de Mercurio no le permite crear este efecto invernadero y retener el calor y la energía que viene del Sol como lo hace Venus. Entonces, cuando el Sol envía radiación a estos planetas, Venus, además de reflejar un porcentaje con sus nubes, también retiene esa luz y se calienta, mientras que Mercurio solamente la recibe en su superficie, haciendo que esté un poquito más helado. Pero aún así Mercurio no se queda atrás. El hecho de que Mercurio no tenga atmósfera y no sea más caliente de Venus no quiere decir que Mercurio también sea caliente. Y Mercurio, al estar tan cerca del Sol, también llega a una temperatura muy alta, que es aproximadamente 350 grados. Es también una barbaridad. Nosotros si vamos a Mercurio, nos asaríamos con esa temperatura, porque aquí en la Tierra nosotros aguantamos temperaturas mucho menores. Y ahora nos toca hablar sobre otra curiosidad de Venus y de todos los planetas en general, a lo que todos nos gusta hablar, porque nos encanta investigar si es que hay vida en otros planetas. Entonces, un aspecto necesario para que nosotros encontremos vida en otros planetas es
como la conocemos aquí en la Tierra, por supuesto, es el agua. Y vamos a hablar de que si es que es posible que hubiera agua en Venus, porque nosotros hoy en día sabemos que en Venus no hay agua. Con los estudios que se han hecho en la superficie, sabemos que no hay agua en Venus, pero ¿pudo haber habido agua en el pasado? La respuesta es que sí. La NASA, de hecho, y gran parte de la comunidad científica cree que así lucía Venus en el pasado, hace muchos años atrás, donde tenía como una atmósfera muy parecida a la Tierra, tenemos agua líquida y todo, se ve muy bonito, pero comenzó un periodo de vulcanización, es decir, en donde los volcanes, millones, miles de volcanes que tiene Venus, empezaron a hacer erupción al mismo tiempo, liberando dióxido de carbono y todas estas moléculas a la atmósfera, haciendo que el planeta se calentara y haciendo también que el agua se secara en Venus y dejando lo que tenemos hoy en día, un planeta, como dijo David al principio, infernal. Es un verdadero infierno dentro de Venus porque está muy caliente debido a estas moléculas, y además tenemos este ambiente inhóspito, tenemos vientos muy fuertes que fueron creados por esta época de vulcanización, digamos. ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que sabemos tanto de Venus, sobre su atmósfera? ¿Cómo es que sabemos tanto de su composición, sobre su superficie? ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Y es porque nosotros las hemos estudiado. No nosotros en persona, porque mandar a una persona a Venus sería criminal, digamos. Una persona no puede sobrevivir en Venus. Pero sí hemos enviado misiones. Tenemos misiones espaciales que han llegado a Venus, han logrado posarse en su superficie y han podido estudiar el planeta en detalle. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora, las misiones espaciales que hemos lanzado a Venus. Cabe destacar que como Venus está tan cerca del Sol, o no tan cerca del Sol, sino que más cerca del Sol que nosotros, la atracción gravitacional que ejerce el Sol es más grande. Por lo tanto, enviar cohetes o enviar naves a tripular Venus o enviarlas a aterrizar en Venus es muy complicado. Hay que calcular muy bien su distancia. Entonces, si queremos nosotros mandar un cohete a Venus, tenemos que juntar a todos los astrónomos, a todos los ingenieros más capos para que nos hagan los mejores cálculos y podamos determinar una órbita, una cantidad de velocidad, una cantidad de combustible necesaria para que nuestros cohetes pudieran llegar a Venus y orbitarlo, aterrizar ahí, a pesar de que siente este jalón tan grande del Sol. Aún así, fuimos capaces de hacerlo, como seres humanos, por supuesto. Y en el siglo pasado, durante la segunda mitad del siglo pasado, a Venus llegaron las misiones Venera, que existen las misiones Venera desde la 1 a la 10. Un momento. Y esas son misiones que lanzaron desde Rusia, que lograron posarse en Venus. Algunas fallaron porque Venus tiene un ambiente muy hostil. También tenemos misiones como la Pioneer Venus o la sonda de Magallanes, que fueron a orbitar Venus por un tiempo antes de aterrizar en su atmósfera, estudiar el planeta y finalmente perecer. Tenemos estas imágenes, me gusta mostrarles estas imágenes sobre la superficie de Venus. Estas son imágenes que tomaron las sondas Venera, en particular la Venera 9. Arriba hay una foto de la superficie de Venus, tomada por la Venera 9, y abajo otra foto de la superficie tomada por la Venera número 13. Y si se fijan, yo aquí le estoy poniendo el tiempo de supervivencia en la atmósfera de Venus, que son, en el caso de la Venera 9, 53 minutos, aproximadamente una hora, y en el caso de la Venera 13, 127 minutos, que es como una hora y media. ¿Por qué ponemos este tiempo de supervivencia? Porque eso fue el tiempo que duraron las misiones en la superficie de Venus. El Venus tiene una atmósfera tan hostil como lo que vimos, tiene una temperatura tan grande, tiene una presión, tan monstruosa, unos vientos tan fuertes dentro del planeta, que nuestras misiones que llegan allá son capaces de sobrevivir ese tiempo y luego quedan inoperativas, no pueden seguirse ocupando porque el planeta las deteriora y ya no podemos obtener resultados, ya no podemos seguir estudiando el planeta. Pero, bueno, aquí les estoy mostrando una representación artística, la imagen no es real,
sobre cómo quedaría una sonda o una nave venera en la superficie de Venus después de pasar esa hora o esa hora y media. Queda completamente deteriorada, completamente inutilizable, y ya no se puede ocupar para estudiar el planeta en detalle, y hasta ahí nos llegaría nuestro experimento, ¿no es cierto? Entonces nosotros, bueno, nos pondríamos tristes, decimos que claro, no podemos pasar más tiempo en Venus con nuestras sondas para que nos manden datos, para que nos manden resultados sobre qué es lo que está pasando en ese planeta, pero aún así estamos contentos porque en ese cortito periodo de tiempo, en esa hora y media, hemos sido capaces de medir cosas en Venus como la temperatura, hemos sido capaces de deducir cómo luce la corteza, cuál es la composición atmosférica de Venus, cómo se comportan sus nubes, qué tan fuertes son sus vientos, cómo se comporta la presión, etcétera. Hemos podido investigar todas las cosas de las que hemos estado hablando hoy, a pesar de que nuestras naves que mandamos allá fallecen. Y me despido de esta charla muy a gusto de haberles compartido todas estas curiosidades sobre Venus con esta imagen del cielo nocturno, en el cual tenemos la luna nuevamente, y tenemos nuestro puntito a la derecha, que es el más brillante, que destaca porque es Venus, digamos. Es Venus el que está ahí acompañándonos todas las noches y brillando en el cielo, y acompañando a la luna también, mirándonos desde un vecindario solar. Muchas gracias por su tiempo y atención, y espero que les haya gustado mucho la charla, tanto como me gustó a mí hacerla, y espero sus preguntas con muchas ansias. Y de nuevo, muchas gracias a todas las organizaciones que hicieron esto posible. Así que Luna o David, les paso la palabra a ustedes ahora. Oye, te pasaste, espectacular la charla, Benjamín. Fue realmente muy buena, ¿ya? Yo vi muchos comentarios, la gente estaba feliz. Bueno, Luna, que es la que ve todos los comentarios, también vio pasar una chorrera de comentarios. Darte las gracias porque, bueno, se nota mucho que estudiaste duro para esto y una presentación espectacular. Les quiero recordar a aquellos que llegaron tarde, no se preocupen, todas las charlas quedan grabadas. Ha habido casi 1000 personas simultáneas, ¿ya? Pero imagínense que después se suman muchos miles de todos los que llegan offline. Así que estamos saliendo a través de muchos canales de Facebook de municipalidades, también de Belén Educa, de la Corporación de Turismo Vicuña, de Fundación Chile 2100, de muchos amigos de Pares Explora que nos están acompañando. Así que estamos muy felices y muy agradecidos de ti, Benjamín, por esta charla espectacular que realmente es súper entretenida. Quiero aprovechar de contarles que aquellos que les gusta más esto pueden inscribirse en los cursos de astronomía de la Universidad de Chile. Son cursos online que van a dejar justamente recomendados en las redes sociales. Hay cursos para niños, hay cursos para adultos, desde 13 en adelante hasta los 129, ¿ya? O quizás cuánto, como dice la AFP. Y también hay cursos de series, de anime, que explican la física, que lo dicta el profesor Roby Barrera. Así que ojo ahí, viene, pero está tapado, esta cuestión es entretenidísima. Y ahora voy a dejar a Luna y voy a dejar a Benjamín porque van a empezar a comentar las preguntas, aparte que ustedes quieren. Por favor, dejen sus preguntas, indiquen de dónde están escribiendo, para que Luna pueda decir justamente a quién está representando en esta pregunta. Me despido. Chao Benjamín, chao Luna, que siga la fiesta. Muchas gracias, David. Estamos esperando entonces que Enrique envíe sus preguntas. Recuerden colocar su nombre, de dónde vienen, de dónde están viendo esta transmisión también. Se nos fue Benjamín. Por algún motivo, Benjamín se cayó un segundo, así que no se preocupen, ¿eh? Él volverá. ¿eh? Esperamos que vuelva. Aquí estoy. Ahí volvió. Bien. Entonces, mientras esperamos las preguntas, les recuerdo que pueden estar viendo nuestras redes sociales para poder buscar información respecto a las actividades que realiza la Universidad de Chile, el Departamento de Astronomía, sobre los cursos que hacemos para niños, también para grandes, y también un curso de física de las series y el anime. Frank Navarrete pregunta, ¿por qué los planetas tienen distintas velocidades en su rotación y traslación? Eso lo pregunta Isidora, de 9 años, desde Santiago. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Isidora. Un saludo desde aquí para Santiago. Y gracias, Fran, por hacerme llegar la pregunta. Los planetas, al principio, bueno, como dijo Teresa en la charla anterior, también cuando estaba respondiendo preguntas,
la teoría que tenemos sobre los planetas, sobre cómo se forman los planetas, todavía está en auge. Falta muchas cosas por hacer, muchas cosas por conocer ahí, pero principalmente la velocidad de traslación, de cómo giran los planetas alrededor del Sol, depende del momento inicial con el cual vienen esos planetas y depende de las características que tenía el disco protoplanetario, que es lo que se forma alrededor de la estrella antes de que se formen los planetas. Eso es lo que creemos a día de hoy. Y la velocidad de rotación de los planetas depende de efectos gravitatorios entre el planeta y otros cuerpos del sistema solar. Por ejemplo, la rotación de la Tierra y la rotación de la Luna, que dura más o menos el periodo del día perdón, de nuevo. El periodo de rotación de la Luna dura lo que dura la traslación de la Luna alrededor de la Tierra, y eso depende de la fuerza que existe entre la Luna y la Tierra, y depende también por lo tanto, las fuerzas de marea. Y como les decía al principio de la charla, por ejemplo, en Venus, al principio se creía que había marea, lo que hizo inclinar el eje y también hace que cambie la velocidad de rotación del planeta. A lo mejor Venus al principio giraba más rápido y ahora gira más lento debido a que ese frenado se produjo por los efectos de marea. Entonces, eso es condiciones iniciales del sistema solar, sumado también a las atracciones gravitacionales que sienten los planetas y los cuerpos alrededor, hacen que tengamos distintas velocidades, distintas traslaciones y distintas rotaciones. Increíble, Venus, que rote hacia el otro lado, me parece súper increíble. Es muy, muy curioso. Esperando las siguientes preguntas. Ahí. Pregunta Emilio desde España. ¿Qué cuerpo celeste causó la fuerza de marea tal que dio la vuelta a Venus? Muchas gracias. Muy buena pregunta, Emilio. Un saludo a España, a toda la gente que nos está viendo desde allá. Puede ser, mira, al principio, Teresa dijo que hay una razón por la cual los planetas más cercanos al Sol, como Mercurio y Venus, no tienen lunas. Y eso sucede porque están muy cerca del Sol y el Sol, con su atracción gravitacional, no deja que existan lunas. Las lunas son borradas de los alrededores de estos planetas o atraídas hacia el Sol o sacadas de su órbita, si es que en un principio hubieran lunas, por ejemplo, hubiera un cuerpo orbitando Venus, porque la atracción gravitacional es muy grande. Venus sí la puede soportar y Mercurio sí la pueden soportar y orbitan alrededor del Sol, porque son cuerpos más grandes o más masivos, digamos. Una luna más chiquitita, imagínense un cuerpo más chiquitito que Venus o más chiquitito que Mercurio, una luna como por ejemplo, orbitando Venus, a lo mejor sería sacada de su órbita por la gravitación del Sol. Entonces, a lo mejor, al principio, esto es pura especulación, no se sabe a ciencia cierta cuál es un satélite natural, porque Venus, como sabemos, no tiene y no hay evidencia de que haya tenido en el pasado, pero, por ejemplo, si hubiera al principio una atracción gravitacional en el disco protoplanetario de otro cuerpo alrededor de Venus, eso pudo haber causado que las fuerzas de marea hayan podido frenar el planeta y causar el movimiento de rotación lentísimo que tiene Venus hoy en día. De hecho, el día en Venus dura 116 días aproximadamente, que es una barbaridad. Es casi la mitad, no, es casi un tercio del año terrestre en dar una vuelta en Venus. El día dura muchísimo. Entonces, eso sería para contestar a Emilio. Un saludo a España. Muchas gracias, Benjamín. Interesante precisamente todo lo que falta por saber sobre Venus. ¿Por qué Venus es más caliente que Mercurio? Bueno, muy buena pregunta. Esa pregunta la conversamos durante la charla. La razón por la cual Venus es más caliente que Mercurio es por su atmósfera. La atmósfera de Mercurio es delgadita y la atmósfera de Venus es más densa, es más gruesa, y además la composición de la atmósfera de Venus es principalmente dióxido de carbono, y el dióxido de carbono retiene muy bien el calor, lo que produce el efecto invernadero que conocemos aquí en la Tierra. Y el calor del dióxido, que retiene el dióxido de carbono, que es radiación que le llega del Sol, termina calentando el planeta globalmente y hace que su temperatura aumente, a pesar de que Venus está incluso más lejos que Mercurio. Entonces, son las características de la atmósfera las que hacen que Venus sea más caliente que Mercurio. Interesante.
Aprovechamos de agradecer recién a Leslie, que fue nuestra intérprete, y ahora a Malú, que está ahora eh, realizando este trabajo de interpretación de lenguaje de señas. Aquí siguiente pregunta que llega de Eva Berríos León, de 8 años, de Villarrica. ¿Por qué si estamos al lado de Venus no nos llega su calor? Muy buena pregunta, Eva Berríos. Un saludo a Villarrica y a toda la gente que nos está viendo desde allá. Para que nos llegue radiación de un cuerpo desde fuera, desde la atmósfera de la Tierra, el cuerpo tiene que estar muy caliente. La radiación que emite un cuerpo, como el Sol, por ejemplo, depende de qué tan caliente está. Y el Sol está muy, muy caliente, está aproximadamente unos, lo voy a decir en grados Kelvin. Nosotros, o sea, tenemos como distintas escalas de temperatura, yo me sé el número en Kelvin, que son unos 15.000 grados. Y la temperatura que tiene el Sol es tan grande que es capaz de irradiar y nosotros desde la Tierra sentimos ese calor a partir de la radiación del Sol. Aún así no es tanto, por ejemplo, en un día como hoy, que no hay ni siquiera 20 grados, eso es debido a la radiación que nos está llegando desde el Sol, y el Sol está muy, muy caliente. Imagínense ahora a Venus, que está a aproximadamente 200 Kelvin, mucho, mucho menos de los 15.000 Kelvin que tiene el Sol. Entonces, Venus sí emite radiación, sí expulsa calor hacia afuera, por decirlo así, calor en forma de luz. Nos llega a nosotros luz desde Venus, pero no es capaz de significar como una cantidad de calor notable, una cantidad de calor que nosotros podamos sentir desde Venus. Entonces, tiene que estar muy, muy caliente o muy masivo el cuerpo para que nosotros podamos sentir esa radiación como lo es el caso del Sol, por ejemplo. Entonces, por eso no nos llega, no podemos sentir el calor de Venus. Por suerte. Por suerte, sí, porque sería muy, muy caliente. Siguiente pregunta. Antonella de Coyhaique, de 10 años, quería preguntar si Venus igual tiene actividad sísmica como la Tierra o Mercurio. Muy, muy buena pregunta, Antonella. Un saludo de nuevo a la gente de Coyhaique que nos está viendo. La respuesta es que sí, y debido a que, bueno, no quiero tampoco darme las de geólogo aquí y hablar sobre la geología de Venus, pero la verdad es que la actividad sísmica se debe a distintas cosas, las placas tectónicas, que son como lo que tenemos aquí en la Tierra, o la actividad volcánica. Y en Venus, la actividad volcánica es muchísima, de hecho, la responsable de que la atmósfera en Venus sea así. Entonces, al haber tantos volcanes que también, bueno, en este tiempo a lo mejor no están activos como antes, también hubo en un pasado mucha actividad sísmica en Venus, y probablemente también la haya en el día de hoy, pero tendríamos que mandar una nave allá a aterrizar a Venus, ojalá que no se muera al tiro, para que podamos estudiar a ver si es que hay temblores o terremotos, o como dijo Teresa, le cambiamos el nombre Venumotos, espero que no sea complicado de traducir eso, para poder ver si hay movimiento sísmico en el planeta, digamos. Interesante, claro, saber cómo son los sismos, algo que se ha estudiado en otros lados, también como Marte, la Luna. Y bueno, mientras ya llegó la pregunta. Gerardo Díaz pregunta si hay trazos de gas metano en la atmósfera que indiquen que haya habido vida en Venus. Muy buena pregunta, Gerardo, y esto me hace recordar algo que pasó muy importante hace poco, que también vamos a hablar de ello, y es que, bueno, no estoy muy seguro de si hay gas metano en Venus, probablemente sí haya, pero las cantidades sean mínimas en comparación a la cantidad de dióxido de carbono o de las otras partículas que vimos, moléculas, perdón, que vimos en la presentación, que constituyen casi el 100% de la atmósfera de Venus. Pero hay otro indicador de vida que se llama la fosfina. La fosfina, hace muy poco tiempo, fue descubierta, por decirlo así, en Venus, y fue descubierta en cantidades muy grandes. La fosfina no solamente es creada a partir de vida
sino que también es creada a partir de otros procesos, pero no tanto en cantidad, digamos. Esos procesos son capaces de crear fosfina, procesos naturales, procesos que ocurren nomás en el planeta así sin vida, pero no son capaces de crear tanta fosfina. Y hace poco se había encontrado que había mucha fosfina en Venus, una cantidad que no hubiera sido explicada solamente por procesos naturales. Entonces se creía que eso podía ser indicio de vida microbiana en Venus, porque son los microbios los que principalmente son capaces de producir, de sintetizar esta molécula, la molécula de fosfina. Teresa lo mencionó también en la presentación anterior, esos serían los extremófilos, y esas bacterias, esa vida microbiana sería la responsable de crear la fosfina, y eso sería como un trazador de vida. Podríamos pensar que hay vida allí. Pero tiempo después se demostró que el estudio que hicieron no era concluyente y por lo tanto no se podía asegurar que esas cantidades de fosfina venían efectivamente desde vida microbiana. Entonces, todavía no sabemos, pero estamos ahí, estamos a punto de descubrir si es que a lo mejor pudo haber vida o hay vida en Venus, vida a lo mejor como la conocemos o a lo mejor vida como no la conocemos aquí en la Tierra, que está ahí esperando a que vayamos a estudiar, vayamos a descubrir si es que hay algo, si es que hay otros seres. Muy interesante eso que nos comentas sobre las bacterias extremófilas que serían capaces de vivir tal vez en atmósferas como las de Venus. Círico, de 10 años, de Puerto Octay, pregunta, ¿todos los planetas se forman de la misma manera? Hola, Círico. Un saludo a Puerto Octay y un saludo para ti, obviamente. Cuando hablamos de formación de planetas, yo la verdad es que no soy un experto en el área. Teresa les pudo haber contestado esta pregunta mucho mejor. De hecho, les invito a que visiten su página si quieren hacerles preguntas. Ella es una experta en divulgación, así que pueden hacerle también sus preguntas y ella va a estar encantada de responderles. Y los planetas se cree que se forman a partir del disco protoplanetario, que es un disco de polvo y gas que está alrededor de la estrella poco tiempo después de que la estrella se forma. Y este disco empieza a tener unas diferencias, unos cambios en su densidad que hace que la materia de repente se acumule y empieza a formar cuerpos más masivos, y esos cuerpos más masivos chocan también entre ellos, empiezan a crear cuerpos más masivos y se empieza a crear todo el entorno del sistema solar. Entonces, como todos los planetas se cree, de nuevo, esto es lo que se cree de momento, son las teorías que tenemos hasta el momento para explicar la formación planetaria. Entonces se cree que todos los planetas del sistema solar vienen desde esa formación, vienen desde el disco, y las diferencias en los planetas pueden venir también de distintos procesos que ocurrieron en el disco o procesos que ocurren después. Ya saben ustedes que los planetas están expuestos a meteoritos, asteroides y ese tipo de cosas. Entonces se cree que sí, se cree que todos los planetas vienen del disco protoplanetario. Es muy difícil la palabra. Y se cree que es desde allí, desde donde se forma. Claro, excelente igual. Recordar que pueden seguir a Teresa a través de las redes sociales y también a la Universidad de Chile a través de Astro Chile. Camila Burot, de Antofagasta, pregunta, ¿se puede ir a Venus o mandar un robot? Hola Camila, un saludo a toda la gente que nos ve desde Antofagasta, y la respuesta corta es que sí, se puede enviar un robot a Venus, pero no se puede ir a Venus, no hasta que seamos superhéroes que sean capaces de soportar las condiciones hostiles, las condiciones agresivas que tiene el planeta, porque el planeta, como dijimos, era un verdadero infierno, o sea, es decir, la temperatura, los vientos, todas las condiciones atmosféricas que existen en Venus son muy, muy agresivas, son muy hostiles para nosotros, para la vida que conocemos nosotros aquí en la Tierra también. Entonces nosotros no podríamos ser capaces de ir a Venus y sobrevivir en el intento, pero sí podemos mandar robots que van a durar más que nosotros en Venus, van a ser capaces de hacer cosas allá, de que ya lo han hecho. Las misiones Venera, por ejemplo, las que vimos, llegaron a la superficie de Venus, fueron capaces de tomar fotos, de recorrer el planeta, y luego perecieron. Entonces sí, somos capaces de mandar robots a Venus y estudiarlos, y estudiar el planeta, pero no somos capaces de ir nosotros todavía. Claro,
Claro, fueron capaces de llegar estos robots a Venus, pero no les fue muy bien, duraron un poquito, pero lo suficiente para enviar información importante. Jonas Cepeda pregunta, ¿el futuro del planeta Tierra con el calentamiento global podría ser como el de Venus? Jonathan desde Maipú. Jonathan o Jonas Cepeda, muy buena pregunta. Esta pregunta a mí me encanta porque es un tema que nos compete a todos. Nosotros sabemos que hoy en día estamos lidiando con un problema súper, súper grande aquí en la Tierra, que es el cambio climático. Este cambio climático es producido por el efecto invernadero, y el efecto invernadero es lo que dijimos en la charla también, lo que tenemos aquí en la Tierra también pasa en Venus, y es la responsable de que Venus sea tan caliente. Cuando pensamos en escalas, la temperatura y las condiciones que existen en Venus hoy en día fueron causa de la tremenda vulcanización del planeta, esas erupciones volcánicas que ocurrieron hace mucho tiempo atrás, fueron las responsables de dejar el planeta así, y eso pasó porque en Venus hay millones y millones de volcanes, hay muchísimos volcanes. No estoy muy seguro si hay más volcanes que en la Tierra, yo diría que sí, pero habría que preguntarle a un geólogo. Pero los volcanes fueron los principales actores en el calentamiento global, por decirlo así, en Venus. En la Tierra, nosotros, el calentamiento global que estamos experimentando hoy en día es de origen humano, es a partir de toda la industria y toda la contaminación que generamos como los seres humanos, y no de los volcanes. Si nos pusiéramos a quemar todo el combustible fósil, toda la capacidad del planeta para calentarlo, nos encontraríamos con que va a ser muy difícil. No vamos a alcanzar a llegar a una temperatura igual a la que encontramos, por ejemplo, en Venus, o a unas condiciones similares a la de Venus. Entonces, y a lo mejor si lo combinamos con los volcanes, a lo mejor tampoco llegamos. Entonces, no creo que seríamos capaces de llegar a ser como Venus, pero sí, si seguimos como con este calentamiento global que tenemos aquí en la Tierra, las condiciones de vida no van a ser tan amigables para nosotros mismos, y eso es lo que al final importa. Entonces, probablemente no lleguemos a ser Venus, pero podríamos ser una versión imitadora, ¿no es cierto? Podríamos llegar a ser un planeta Venus con menos condiciones extremas, pero también sin posibilidad de albergar vida como la conocemos, sin posibilidad de ser nuestro hogar. Así que por eso también hay que hacer algo, hay que cuidar nuestro planeta. Interesante lo que tú dices respecto a cómo los planetas, en el fondo, esta forma de ver el planeta nos puede ayudar a entender cómo podrían ocurrir cosas también en nuestro planeta. Así que importante ahí el efecto invernadero. Y aquí viene otra pregunta de Emilia, de 10 años, de la sexta región. Ahí dice que no le quedó muy claro por qué Venus gira hacia el otro lado. Es la primera transmisión que ella está viendo, así que eso. Qué gusto, Emilia, que te hayas quedado desde la primera transmisión y que nos estés viendo el día de hoy. Para responder tu pregunta, al principio, cuando los planetas se forman, los planetas tienen una inclinación, porque los planetas no vienen como perfectos, por decirlo así, y además hay fuerzas gravitatorias que los jalan. Esa fuerza gravitatoria puede ser a partir de otros planetas o pueden ser jalones que hacen cuerpos que pasan por el sistema solar. Entonces, el planeta Venus al principio venía inclinado, al igual que la Tierra. La mayoría de los planetas exhiben esta inclinación, pero lo que pasó es que hubieron cuerpos que orbitaron cerca de Venus o que significaron una fuerza gravitacional hacia el planeta que hicieron que esa fuerza, que nosotros le llamamos fuerza de marea, inclinara al planeta aún más. Lo inclinara tanto que el planeta, el eje de rotación que tiene, se inclinara hacia el otro lado, hacia la forma opuesta. Entonces, si nosotros al principio teníamos el planeta girando en una dirección, si lo damos vuelta entero, tenemos al planeta girando en la dirección opuesta. Y eso fue lo que se cree que ocurrió con Venus. Venus al principio giraba como los otros planetas, tenía un poco de inclinación, pero esas fuerzas gravitatorias lo hicieron girarse completo y empezar a rotar hacia el sentido contrario. Muy loco Venus, que se da vuelta hacia el otro lado y nos lleva a la contra. Así que esperamos que le hayamos respondido bien a Emilia. Y bueno, agradecerles a todos por estar asistiendo desde la mañana, desde las 10 de la mañana, acompañándonos a todos en estas transmisiones, esta maratón de astronomía en honor al Día del Niño
en realidad el mes del niño y la niña. Y bueno, agradecerle mucho a Benjamín por su charla, por responder las preguntas. No sé si tienes algo que decir para terminar. Bueno, para terminar también quisiera agradecer a ti, Luna, a nuestra intérprete aquí presente y a las intérpretes presentes y a toda la gente que nos está viendo. Nuevamente agradecer a las organizaciones que están haciendo posible esto y dejarlos invitados, están más que invitados a quedarse para las próximas charlas que se vienen en la tarde y para las charlas que se vienen el día de mañana, donde van a estar hablando unos astrónomos sequísimos de nuestra universidad y de otras instituciones que van a estar hablando sobre los otros planetas del Sistema Solar, sobre el Sol, sobre la Luna, sobre las misiones Artemisa que se vienen. Así que eso va a estar muy, muy interesante. No se la pierdan, ni siquiera yo me las voy a perder. Así que estén ahí mirándolas porque van a estar muy, muy buenas. Están más que invitados.